Buenos días. Gracias al Señor por darme la oportunidad en esta mañana de compartir la palabra. Llevo, llevo un año, 4 meses en España. Un año, 4 meses. Todavía no hace los 2 años. Y le doy gracias a Dios por permitirme compartir la palabra y por cada uno de vosotros, el pastor que me ha abierto las puertas. Y hacía un año, bueno, un año, 4 meses que no compartía tampoco la palabra hacia una congregación tan numerosa, tan numerosa. Y bueno, a grandes rasgos, pues soy un hombre con 3 mujeres. Explico. Tengo mi esposa y mis 2 hijas. Y ya ustedes saben lo que 3 mujeres, ¿qué puedo decir? No puedo decir más. Dice mi esposa que soy un bendecido. Así que si ella lo dice, pues tengo que creer y seguir adelante. Pero créanme que es un reto. Es un reto diario. Es un reto que vivo diario. Y le doy gracias al Señor por estar en esta mañana y servimos, como dijo, servimos en Cuba durante 23 años y Dios nos trajo hasta aquí. Es lo que más puedo decirle. Hemos estado 23 años trabajando en Cuba y voy a contarle algo, si me lo permiten, bien, bien rápido, para que tengan una idea de quién está aquí delante. Quiero que por lo menos tengan una idea de quién soy. Eh, pues mm, entré al seminario el 15 de febrero de 1997. Entramos al seminario, mi esposa, lo que todavía no era mi esposa, pero bueno, ya estaba en la mente de Dios y en la mía también. Eh, entramos al seminario y le voy a contar una anécdota porque esto me identifica mucho y con lo que soy y para que los demás sepan quién soy también. Y llegué al seminario y recuerdo que a los 3 meses de estar en el seminario comenzaron a hablarme de tantas cosas que yo dije para mí, ¿qué yo hago aquí? Y todos debatiendo al lado mío y para acá, y yo decía, ¿qué yo hago aquí? Y recuerdo que recogí llegué a la habitación donde yo estaba y lo que tenía lo recogí, lo eché en una bolsa. Y dije, yo me voy de aquí, que yo aquí no, en palabras de cubana, yo aquí no pinto nada. Y dije, me voy. ¿Qué hace alguien como yo tan bruto en este lugar, alguien tan necio aquí metido? Y yo veía que todos mis compañeros hablaban de pensadores, filósofos, y yo decía, Dios mío, yo no tenía nada que hablar. Y dije, me voy. Recuerdo que antes de irme tenía una Biblia juvenil, cuando aquello yo era joven todavía, y me senté en la cama así y abrí mi Biblia y me salió primero a los Corintios capítulo 1 versículo 27. Ahí se posaron mis ojos y decía, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y para Dios yo dije, yo soy ese necio. Cerré mi Biblia, saqué todas mis cosas y ese necio se pasó 23 años predicando el Evangelio. Y donde quiera que iba yo decía, ese necio todavía está predicando el Evangelio. Y esa es la única carta de invitación que puedo tener. Dios me escogió, no sé por qué. Porque yo nunca pedí ser pastor, nunca pedí nada. Y Dios me escogió para eso. Y hoy quien les va a predicar es ese necio que Dios escogió para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que permítanme orar nuevamente para compartir en esta mañana la palabra de nuestro Dios. Padre, estamos agradecidos porque tu misericordia es infinita, Señor. Queremos compartir la palabra y te ruego que prepares nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo esté ayudándonos
a entender tu palabra, Dios. Que sea palabra tuya y prepara nuestros corazones, Dios. Aquí estamos, Señor, esperando de ti, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que yo les invito a abrir un texto bien conocido que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 18. Es un texto no muy entendido por muchos, no voy a entrar en detalles en el texto, eso es parte de los predicadores itinerarios, cuando vienen no podemos entrar en muchos detalles y vamos a entrar en esta parte, una iglesia centrada. Lo que quiero compartir en esta mañana es a grandes rasgos lo que Dios quiere para su iglesia o una iglesia centrada. Por eso tengo un propósito. Si usted en toda la predicación o al final usted dice, pero me parece que podía añadirse esto en la predicación, pues me siento pues por satisfecho, porque quiere decir que ha llegado la palabra y que usted puede entrar en un estudio y le animo. Y posiblemente también usted diga, por esto ya yo lo he leído varias veces, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios en el capítulo 3 y le dijo a la iglesia en Filipo, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas que para vosotros son ciertas. Así que a mí tampoco me es molesto repetir algo que ya para vosotros es cierto, pero mi intención es en el Señor que esto lo anime a usted también. Si es una iglesia que está centrada, pues, amén, continúe centrada. Si hay un punto que dice, bueno, este no es mi punto, necesito mejorar, pues, amén, Dios le está hablando también. Por eso, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está hablándole a Pedro y le está diciendo a grandes rasgos, como le dije, no vamos a entrar en detalle, pero le está dando la autoridad de la iglesia en la persona de Jesucristo y le está diciendo cómo Él, como edificador, Él como baluarte, como centro, como el sustento de la iglesia. Y le está diciendo, la iglesia no va a estar solo, no va a estar sola, se va a fundar sobre mí, esta va a ser, y vamos si usted entra más detalladamente, usted va a ver quién es realmente la roca y sobre qué está edificada la iglesia. Ahora, cuando nosotros como iglesia nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que Dios quiere ver su iglesia? ¿Cómo Dios va a edificar su iglesia? ¿O qué quiere Dios? ¿Cómo quiere ver Dios su iglesia? Pues sería bueno centrarnos y preguntarnos a nosotros mismos qué estamos construyendo como iglesia o sobre qué estamos construyendo como iglesia, qué es lo que yo quiero que se construya como iglesia. ¿Y por qué? Porque hoy en día alguien me mandó en una ocasión una diapositiva y la diapositiva decía, venía una lápida y decía, aquí yace los restos del sentido común. Y sabe que eso ha afectado a la iglesia contemporánea, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Y no le hallamos sentido común a muchas de las cosas. Por eso es importante hacernos una pregunta. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo? Y para nosotros responder esta pregunta, y hay un principio en la hermenéutica que dice que la Biblia es su propio intérprete. Es decir, usted quiere conocer algo, pues hágale la pregunta a la Biblia. Es decir, usted le pregunta a la Biblia, ¿me ayudas con esto, porfa? Que la tecnología no es, en este caso no me acompaña mucho. ¿Qué estamos construyendo? Es una pregunta, ¿qué estamos construyendo? Cuando usted va a hacer algo, usted se pregunta, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No es así? ¿Qué voy a construir? ¿Cómo lo voy a construir? ¿Cómo voy a construir lo que quiero hacer? Y la Biblia nos da detalle y dice, nadie se pone a preparar algo sin antes planificar todas las cosas. Y la pregunta es,
como iglesia, ¿qué estamos construyendo? Por eso, si nosotros vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 4, el Señor nos dice y nos habla todo el sermón del monte. Terminando el sermón del monte, que comienza en el capítulo 5, Jesús da una gran enseñanza. Y terminando el sermón del monte, Jesús dice, cualquiera pues, y fíjate la frase que usa, cualquiera pues que oye estas palabras, no solamente se queda en oír, muchas veces somos oidores, escuchamos y ¿qué sucede? Olvidamos. Dice, pero cualquiera que oye estas palabras y las hace, o sea, las pone en práctica, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y él hace ese contraste del que construye su casa sobre la roca, el que construye su casa sobre la arena, y nos da una conclusión final de todo lo que sucede que ustedes pues conocen. ¿Sobre qué fundamentamos entonces? Por eso la pregunta es, ¿sobre qué fundamentamos esa construcción? ¿Sobre qué fundamentamos? ¿Cuáles son las pautas que nosotros tenemos para esa construcción? Y el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice cuál es el fundamento de la iglesia, y es la respuesta a lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Edificado, dice el apóstol Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y hay una frase, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es decir, ahí nos da la respuesta, ¿quién es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia? Y dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Ahora, nos toca trabajar juntos para levantar la iglesia que Dios desea. Ahora, si vamos a trabajar, como le dije, para levantar esa iglesia, tenemos que saber qué estamos construyendo. Y por ese motivo es que nosotros vamos a considerar lo que Dios quiere para su iglesia. Y en su palabra, Dios nos ha dicho lo que Él desea para nosotros como pueblo suyo. Es decir, somos colaboradores de Dios por su gracia en la construcción de la iglesia, lo que Dios ha fundamentado. Por eso, en esta mañana, el primer punto que vamos a tratar es, Dios quiere tener una iglesia. No me funciona allá. Dios quiere tener una iglesia que adora. Y hay una pregunta. Yo siempre voy a meditar y siempre voy a las preguntas. Me gusta hacerle muchas preguntas a la Biblia. Es decir, cuando tú estudias la Biblia, como le dije, una de las cosas fundamentales es preguntar. Preguntar. Dios quiere tener una iglesia que adora. Y una gran pregunta es, ¿para qué formó Dios la iglesia? ¿Para qué Dios formó la iglesia? Y muchos cristianos tú le puedes hacer esta pregunta. ¿Para qué formó Dios la iglesia? Y posiblemente te digan, bueno, para tener culto, para hacer obras sociales, para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad. Y muchas veces la iglesia se ve como un partido más dentro de la sociedad. Pero realmente, si nosotros vamos a la palabra de Dios, desde la palabra de Dios, la perspectiva que nosotros vemos de la palabra de Dios, podemos ir al Antiguo Testamento. Dios envió a Moisés a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo, en Éxodo capítulo 7, versículo 16. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Moisés quería decirle a Faraón? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para que Faraón dejara salir a su pueblo? Y deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Es decir, deja ir, esto es lo que significa la palabra servir o rendir culto, es adorar a Dios. Podemos ver un ejemplo de esto en toda la palabra de Dios. Podemos ver
cómo es que el llamado de Pablo viene cuando Pablo estaba sirviendo a Dios. Es decir, cuando estaba adorando a Dios. ¿Cuándo fue que Dios llamó a Pablo específicamente para ser misionero? Pues cuando estaba sirviendo a Dios, cuando estaba adorando a Dios. Hechos capítulo 13, versículo 2 lo recoge de esta manera. Es decir, que el propósito de Dios en formar una iglesia es que adore. La iglesia que adore. Es decir, eso lo vemos en Apocalipsis. Si usted va a Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, cuando vemos la iglesia redimida en el cielo, ¿qué está haciendo? Está adorando a Dios. Y la palabra dice en Apocalipsis, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y cuando usted va a los salmos, el Salmo 150 dice, todo lo que respira, adore a Dios. El problema de la iglesia es que muchas veces, o de las congregaciones, es que navegan en conceptos errados. Navegan en conceptos errados. Es decir, el problema de la adoración muchas veces es que las personas quieren adorar a Dios según sus conceptos y no se dan cuenta que Dios ha establecido cómo Dios quiere ser adorado. Es decir, Dios quiere ser, Él es Dios, Él es el Rey y Él ha previsto cómo Él quiere que sea esa adoración. Y la iglesia muchas veces navega en conceptos errados y al final perece en sus errores. Y Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice, hablando referente al pueblo de Israel, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le aclara y le dice que van a haber hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad y que tomarán la piedad como fuente de ganancia. Le dice, apártate de tales, apártate de esos hombres. ¿Por qué? Porque tienes que buscar que la adoración esté bien cimentada. Es decir, ¿qué estamos construyendo? Bueno, estamos construyendo una iglesia que esté cimentada en Jesucristo, que es el fundamento. ¿Y qué quiere Dios para esa iglesia? Bueno, quiere que la iglesia le adore. Ahora, ¿cómo es esa adoración? Pues tenemos que ver que tiene que ser entonces una adoración bien cimentada, es decir, ver la adoración, porque el problema de los hombres muchas veces es que la adoración la están limitando. La limitan a un espacio, la limitan a un día o la limitan a un tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos el apóstol Pablo en Efesios capítulo 12, versículo 20, dice que tiene que estar edificada sobre un buen cimiento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, como vimos, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Es decir, que la iglesia de la adoración tiene que estar fundamentada en eso. Y segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo dice, porque le da un concepto a las personas de adoración. Por eso es que convierte la adoración en un estilo de vida. Es decir, la gente dice, bueno, y quizás posiblemente no suceda aquí, pero la gente dice, la adoración es en el templo. Y se van y dicen, bueno, vamos al templo, cantamos y esa es la adoración. Y cuando salen, ¿qué sucede? Hay una separación entonces de lo espiritual a lo secular. ¿Y dónde está esa separación? Eso viene de la filosofía griega, pero ¿dónde está esa separación? Y ahí es donde se rompe entonces ese proceso de adoración como un estilo de vida. Y el apóstol Pablo dice en 2 de los Corintios, porque vosotros, está diciendo, sois templo del Espíritu Santo. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Es decir, la idea que tenían los judíos en la centralidad de la adoración estaba
en aquella construcción grande, en aquel templo hermoso, precioso que estaba en Jerusalén. Y el apóstol Pablo le está diciendo, mira, más que aquel lugar, la adoración está centrada en esto. Vosotros sois templo del Dios viviente. Por eso es que el Evangelio de Juan en el capítulo 1, él dice que ese tabernáculo fue llevado a nosotros. Y él fijó tabernáculo en nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Y primero los Corintios, capítulo 6, versículo 19, el apóstol Pablo vuelve a decir, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos, la adoración más que un espacio, más que un lugar, es un estilo de vida. Y por eso cuando Jesús topa con esta mujer samaritana, esta mujer le hace preguntas y le dice, pero bueno, nuestros padres adoraban en este lugar, ustedes adoran en Jerusalén, por fin, ¿dónde es que se va a adorar? Es decir, esta mujer samaritana tenía allí el monte Gerizim. Recuerden que toda la historia de Israel en la división habían construido sus propios sacerdotes fuera de esta línea de Aarón, levítica y todas esas cosas. Y esa mujer dice, bueno, ¿dónde vamos a adorar? Ustedes dicen que es Jerusalén, nosotros decimos que es aquí. Y Jesús le da unas palabras muy, muy impactantes y le dice, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y Jesús le está dando una enseñanza crucial. Y este era el dilema que tenían precisamente los samaritanos. Tenían una adoración mal enfocada. Hoy hay congregaciones con adoraciones mal enfocadas. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Le está diciendo, Jesús está enfocando la adoración de la iglesia. Y ellos estaban en una adoración equivocada. Si queremos ofrecer a Dios una adoración que sea de su agrado, hermanos, nuestra mayor preocupación debería ser conocerlo a Él. Por eso nuestra adoración debe ser teológica. Nuestros cantos deben ser bíblicos y nuestra manera de adorar debe expresar que conocemos al Dios que estamos adorando. Es decir, nuestra adoración tiene que estar centrada. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Por eso es tan importante el fundamento. Dios ha establecido cómo quiere que le adoren. Hermano, si no conocemos al Dios de la Biblia, no podemos adorar al Dios de la Biblia. Y eso es lo que le sucedía. La adoración para los samaritanos era una adoración antropocéntrica, centrada en el hombre. Nuestros ancestros, nuestros padres adoraron en este monte. Es decir, la tradición era lo que guiaba la adoración de estos samaritanos. Y por ende el resultado final es que tenían una adoración falsa. Vosotros adoráis, le dice Jesús, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Ahora, cabe una pregunta. ¿A quién estás adorando? ¿Conoces al Dios que adora? Como iglesia estamos adorando. Estamos centrados en la adoración cristocéntrica, donde el Señor es el centro de nuestra adoración. ¿Conocemos al Dios que adoramos? Y es una pregunta que nosotros podemos hacernos y es una pregunta que nosotros podemos darle respuesta y analizar. El segundo punto, Dios quiere tener, se me fue completo, lo apagué. Dios quiere tener, Dios quiere tener una iglesia que ama. Dios quiere tener una iglesia que ama. ¿Te has preguntado tú, sabes cuál es la marca que distingue a los seguidores de Jesucristo? ¿Cuántos han ido a un zoológico aquí? ¿Han asistido, han visto un zoológico?
¿Sabe? Yo no tengo problema cuando voy al zoológico en saber qué cosa es un caballo y qué cosa es una cebra. ¿Por qué? ¿Usted sabe lo que es una cebra y qué es un caballo? ¿Por qué? Por las franjas que los distinguen, ¿verdad? Es decir, nosotros como cristianos, ¿sabe lo que nos distingue a nosotros? Muchas veces nosotros pensamos que lo que distingue a un cristiano es esto, en el coche, ¿verdad? Y usted ve un coche con esto y usted dice, ese es cristiano. Y a lo mejor esa persona compró el coche, vio que tenía eso y le gustó y dijo, ay, mira qué guay, me quedo con esto aquí, a ver. O pensamos que una cruz que cuelga sobre nuestro pecho, eso nos convierte a nosotros en cristianos. Pero sabe, Jesús mismo dijo qué cosa era lo que iba a identificarnos como cristianos. Jesús lo dijo. Y cuando vamos a Juan capítulo 13, dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y qué continúa diciendo? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y mire, si nosotros analizamos esto así de momento, usted puede decir, bueno, que os améis unos a otros. Eso es nuevo. Si usted va al Pentateuco, Levítico capítulo 19, versículo 18, amarás a tu Dios. Es decir, y el otro mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el Pentateuco dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí está sucediendo algo. ¿Dónde está la novedad de lo que Jesús está diciendo? Jesús nos deja una referencia más profunda. Jesús nos da una calidad con la que debo practicar ese amor. Es decir, no ames, no vas a amar como tú piensas que debes amar. No debes amar como la cultura me ha hecho creer que se debe amar, de manera, no sé, romántica, efímera, descompuesta. Cristo se pone como ejemplo. Cristo muestra un amor mayor, un amor sacrificial, un amor redentor. Y Jesús está diciendo, la novedad está en esto, como yo os he amado. Jesús le está diciendo, mira lo que yo voy a hacer. Este es el amor. Yo soy el ejemplo de ese amor. Es decir, te estoy diciendo cómo debes amar, pero te estoy enseñando cómo se debe amar. Y a mí me maravilla Jesús como maestro también, porque Jesús nunca le dijo a sus discípulos, vayan y hagan aquello. Jesús siempre lo hizo con ellos. Cuando lavó sus pies allí en Juan capítulo 13, ¿qué le dijo? Si yo el maestro lo hice, ustedes también tienen que hacerlo. ¿Dónde moras, maestro? Venid y ved. Vamos. Es decir, y Jesús le está diciendo, la novedad, si ustedes lo conocen, y posiblemente hay muchas veces que lo que nosotros sabemos y nos lo vuelven a decir parece novedoso. ¿No es así? Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses, para mí no es molesto repetir las mismas cosas, que para vosotros es ciertísimo, pero tengo que repetírselo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo han olvidado ya. Pero Jesús le está diciendo, la novedad soy yo. Es el Dios hecho carne, el Dios encarnado que va a morir. El justo muriendo por los injustos. Hay una frase de C.S. Lewis, no sé si los que han visto las crónicas de Narnia, y él dice de esta manera, amar de cualquier manera es ser vulnerable. Basta con que amemos algo para que se rompa. Si uno quiere estar seguro de mantenerlo intacto, no debe dar su corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Hay que rodearlo cuidadosamente de caprichos y pequeños lujos
evitar todo compromiso, guardarlo a buen recaudo bajo la llave o el cofre o el ataúd de nuestro egoísmo. Pero en ese cofre, añade, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irremediable. Y añade, el único sitio, aparte del cielo, donde se puede estar perfectamente salvo de todos los peligros y perturbaciones del amor, es el infierno. Añade Lewis. Y yo tengo un pastor amigo que él me preguntaba y me decía, Amaury, ¿será esta la razón por la que no experimentamos plenamente la presencia de Dios entre nosotros? Porque a veces no amamos como Cristo nos ha amado a nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, y fíjate que todo el contexto de Primera de Juan capítulo 4 versículo 11 está hablando de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan le está diciendo, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjate qué maravilloso eso. Es decir, el amor, yo no puedo decir, tengo 10 litros de amor para ti. Es cierto, yo no puedo decirte, aquí traigo una mochila cargada de amor, pero mis acciones pueden mostrarte cuánto te amo. Y ese es el parámetro, Jesús lo está dando. Por eso, esposos, Jesús nos ha dicho, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuántas veces yo he tenido que arrodillarme y decirle, Dios, perdóname porque no he llegado a esto? Y volver nuevamente. Y Dios está diciendo, tienes que amar como Cristo. Es que constantemente, ¿cuál es la medida que nosotros tenemos en la vida espiritual? ¿Cuál es la medida? Es creciendo la estatura de Cristo. Cristo es la medida, no es el pastor, no es el líder. Cristo es la medida, porque el pastor tiene que estar creciendo también a la estatura de Cristo. Y me hago una pregunta, y se la digo a ustedes, ¿estás dispuesto a amar? Aunque te cueste amar, aunque sepas que no te lo van a agradecer nunca, ¿estás dispuesta a amar, iglesia? Aunque en eso te cueste los sentimientos y te cueste muchas cosas, ¿estás dispuesto a amar como iglesia? Como Cristo amó a su iglesia, como Él mismo se puso de ejemplo. Dios quiere tener una iglesia que ama, pero por último, Dios quiere tener una iglesia que alcanza. Los que tenemos hijos, sabemos que en la escuela le dejan deberes que tienen que llevar todos los días, ¿verdad? Es decir, mi hija se sienta, llega y ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo el deber que tengo que llevar para la escuela y tengo que hacer. Es decir, cada día le dejan deberes. ¿Sabes que Cristo nos dejó a nosotros deberes también para hacer? Antes de volver al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos que los debía ocupar hasta que Él viniera. Jesús dejó la tarea, dejó el deber que debían hacer sus discípulos. Le dijo a la iglesia en qué tenían que centrarse. Y por eso tú le haces la pregunta, bueno, iglesia, ¿cuál es tu tarea? No, hacer actividades. Iglesia, ¿cuál es tu tarea? La Navidad. Iglesia, ¿cuál es tu tarea? Y Jesús nos dijo cuál era la tarea. Dios quiere tener una iglesia que alcanza. Nosotros tenemos un Dios misionero y debemos tener una iglesia misionera. Una iglesia misionera, una iglesia que, me han dado una tarea difícil. Jesús, cuando leemos capítulo 1 de Hechos, capítulo 1, el versículo 8, los cristianos
los cristianos añoran muchas cosas. Y una de las cosas que los cristianos añoran es poder. ¿No es así? Usted ve muchos cristianos buscando el poder. Yo quiero la unción, yo quiero el poder. Y siempre andan en esa fantasía muchas veces. Y perdonen si soy un poco rudo en eso. Pero Jesús le dijo a los discípulos, y no eran a los 11, a los 12, porque ya habían escogido otro, sino le dijo a todos aquellos que estaban en la ascensión, le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué ese poder? ¿Qué voy a hacer con ese poder? ¿Para qué voy a recibir ese poder? ¿Para qué va a venir el Espíritu Santo? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesidad tiene? ¿En qué lo voy a usar? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. Es decir, vas a recibir ese poder ¿para qué? Para ser testigo. ¿Y qué hace un testigo? Es decir, cuenta lo que ha visto. Comparte lo que ha visto. Esto es lo que yo he visto. Y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Es decir, está diciéndole en España, en Cataluña, y hasta lo último, soy catalán, y hasta lo último de la tierra. Es decir, el mandato de Dios, Jesucristo nos ha llamado a testificar, iglesia, de Él por todas partes. Nos ha llamado a testificar de Él por todas partes. ¿Cuál es la gran comisión? Todos lo conocemos. Mateo capítulo 28. Es la gran comisión lo que conocemos. Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, mire, ¿sabe lo que? Gramaticalmente, es un verbo. ¿Sabe? Le está diciendo pero cuando usted va al griego, es un verbo aoristio. Y le está diciendo que es algo continuo. No es algo que tú vas a ir y después vas a volver a ir y después vas a ir. Es decir, la traducción puede ser yendo a esta obra de predicar el evangelio a todas las naciones. Es decir, vuelve a convertirse en un estilo de vida del cristiano. Es decir, yo no me voy a planificar para ir, sino que viviendo mi vida, estoy diciéndole a las personas, Jesucristo vino, murió por ti, por tus pecados, en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día. Hoy no necesitas nada. Dios te está dando ese regalo de la vida eterna. Acepta a Jesucristo. Esa es tu salvación. Esa es tu salvación, Jesucristo. La obra redentora. Vino, murió en la cruz, pagó su sangre, me limpia de todos mis pecados. Ese sacrificio de Jesucristo, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Jesús vino, el santo, el justo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por mis pecados. Se levantó el tercer día de la tumba y ha ido a preparar un lugar y va a venir a buscar su iglesia. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yendo, dile a las personas lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿De qué manera Dios lo ha hecho en tu vida? Por eso, yendo, predicar el evangelio. Es una tarea que tenemos nosotros. Y Marcos lo describe así, por todo el mundo, y predicar el evangelio. Y predicar el evangelio. Por eso cuando el apóstol Pablo habla al joven Timoteo, él le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques. ¿Qué cosa es predicar? Que proclames. Proclamar, ¿qué cosa voy a proclamar, Pablo? ¿Qué cosa voy a proclamar? La palabra. Que instes en tiempo y fuera de tiempo. Es decir, proclama, insta
Es decir, pon al descubierto, da reprensión, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y la doctrina qué es lo que es? La traducción es la enseñanza. La enseñanza. Sinónimo de insiste. Es un sinónimo. Insiste. Ponte de pie sobre. Y es un verbo imperativo también. Como el verbo ir, que es un imperativo, aquí es un imperativo que está diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le está diciendo eso? Que predique la enseñanza, que le diga la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos muy difíciles. Vendrán tiempos, iglesia, a lo lejano. De aquí a 20 años vendrán esos tiempos. No, porque vendrán tiempos. Estamos viviendo tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice Pablo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué harán? Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Y qué harán? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y se volverán a las fábulas, es decir, se volverán a los mitos y escucharán mitos. Y hermano, que me perdonen, pero hay cada predicadores de fábula que por favor. Por eso el YouTube es bueno, sí, pero el fuego es bueno para lo que es bueno. Pero si no lo controlamos, quema y destruye. Por eso tenemos que tener el espíritu bereano. Cuando nosotros escuchamos algo, tenemos dónde ir para ver lo que se dice. Y es la palabra de Dios. Todo lo que me dice la palabra de Dios, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y le dice Pablo, pero tú, sé sobrio en todo. Contrario a sobriedad que viene siendo ebrio. Es decir, no sea ebrio, sino sé sobrio, claro en todo. Soporta la fricción, las aflicciones a sobra de evangelista. ¿Por qué? Cumple su ministerio. Ese es el ministerio. Pablo le está diciendo, este es el ministerio. Cumple tu ministerio. Mire, iglesia, tenemos un pueblo interno que necesita ser salvado. Tenemos un pueblo que se está perdiendo en sus pecados. Tenemos un pueblo que necesita escuchar el evangelio de Jesucristo. ¿Y dónde está ese pueblo? Aquí dentro. Aquí dentro, a su alrededor. Cuando usted salga a la calle, cuando usted vea a sus vecinos, se están perdiendo. Van camino al infierno. Y la única salvación que tienen es la predicación del evangelio de Jesucristo. Hay un pueblo interno que necesita ser salvado, pero hay un pueblo externo también que necesita ser salvado. Hay una España que necesita ser salvada, pero hay un mundo que necesita escuchar también el evangelio. Necesita que escuchen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos preguntamos algo. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? Madre mía, qué trabajo estoy pasando. No, esto ha sido una prueba. ¿Cómo pues, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y dice más, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
La fe viene por el oír y el oír, ¿qué cosa? No las fábulas, es oír la palabra de Dios. Es escuchar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios está demandándole a la iglesia. Y a modo de conclusión, iglesia, Dios quiere una iglesia que adora. Adoración centrada en nuestro Señor Jesucristo y fundada, Dios quiere y Dios ha establecido, ha estipulado cómo quiere que le adoren. Una iglesia que ama, el amor va a costar. Apóstol Pablo, cuando ahora primero a los Corintios capítulo 12, él, hablando de todos los dones, el final del capítulo dice, mas yo muestro un camino más excelente. Y es cuando viene Corintios 13 y dice, pero si yo hablase lengua angélica humana, si yo hago esto y no tengo amor, de nada me vale. Y Jesús dijo, tienen que amar y de esta manera, como yo os he amado. El amor cuesta. ¿La salvación costó? Sí. ¿Nos cuesta a nosotros? No. Jesús lo hizo todo por nosotros, pero costó la vida del santo, de Jesucristo. Entonces, Jesús nos ha dicho, iglesia, cómo debemos amar. Y Dios, Señor Jesús, nos ha dado una tarea. Nuestro Señor Jesús dio una tarea y dijo en qué quería que la iglesia anduviera. Por eso le dijo, y yendo predica el evangelio. Y yo les hago una pregunta, un reto. ¿Eres una iglesia que adora? ¿Eres una iglesia que ama? ¿Eres una iglesia que estás involucrada para alcanzar? Sabemos, hermanos, que Dios multiplicará nuestro esfuerzo, pero ¿podemos hacer más para ello? ¿Usted cree que se puede hacer más? ¿Que usted está haciendo lo suficiente? ¿O que puede hacer un poquito más? Yo sé que sí. Podemos hacer más para alcanzar a los que nos rodean. Podemos hacer más para alcanzar a los que viven alrededor nuestro. Podemos hacer más. Y Dios nos ha capacitado para ello. Dios nos ha capacitado. No es que usted tenga el poder, es que el Señor. Y mire, no amamos para ser salvos. No adoramos para ser salvos. No predicamos para ser salvos. Lo hacemos porque ya hemos sido salvos por el sacrificio de Jesucristo. Y si usted es salvo, si usted es un árbol de pera, ¿qué usted va a dar? Pera. Entonces, si usted es redimido por el sacrificio de Jesucristo, su fruto usted lo va a dar. Mi deseo, iglesia, es que el Señor le ayude, le capacite al liderazgo, a los pastores, a lo que sucederá en el futuro, para que como iglesia se impliquen en una iglesia que adora, una iglesia que ama y una iglesia que alcanza, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con una oración. Padre, agradecemos tus misericordias, Señor. Dice la palabra que nuevas son cada mañana, Señor. Y que grande es tu fidelidad. Señor, reconozco que no siempre, Señor, estamos a la altura que tú esperas de tu iglesia, Señor. Pero sí estamos seguros que por tu gracia somos lo que somos, Señor. Que la aceptación viene por tu gracia, Señor. Dice la palabra que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y rogamos, oh Dios, que motive nuestras vidas como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, para ser una iglesia que vive un estilo de vida de adoración, Señor. Reconociendo que somos templos, Señor, vivientes.
Te ruego, Dios, que capacites nuestros corazones para amar, Señor. Siguiendo ese ejemplo de amor, Señor, que nos diste en tu persona. Y te ruego, Señor, que a pesar de todos los inconvenientes, de todas las luchas, de todo el sacrificio que implica predicar tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, para poder llevar este anuncio, esta buena noticia, este evangelio de lo que Dios ha hecho visitando al hombre en la persona de Jesucristo. Dios, aquí estamos. Perfecciónanos cada día, Señor, para que vivamos la realidad de ser tus discípulos. En el nombre de Jesucristo. Amén.